Dinámica de la inmunidad adaptiva. Sistema inmunitario adaptivo. El sistema inmunitario funciona como un sistema de defensa integrado para eliminar o controlar un agente infeccioso. Es importante conocer que existen dos tipos de respuesta inmunitaria, la innata y la adaptiva, que protegen al individuo contra microorganismos invasivos. La gran importancia de la respuesta inmunitaria innata es que prepara el terreno para la inducción de una respuesta inmunitaria adaptiva, el cual proporciona inmunidad a largo plazo. Pero ¿por qué la inmunidad innata es primordial? Además de que nos protege de los microorganismos de manera general, ayuda a crear la memoria inmunitaria cuando un agente patógeno se encuentra por primera vez, lo que permite que en infecciones futuras del mismo patógeno las respuestas inmunológicas sean más rápidas y de esta forma las células y anticuerpos se dirijan de manera eficaz. La evolución de la respuesta inmunitaria a la infección. Una infección puede dividirse en varias etapas. Durante la primera etapa de la infección por un agente patógeno, un nuevo hospedador queda expuesto a partículas infecciosas, sean diseminadas por el ambiente o por un individuo infectado. El primer contacto con un nuevo hospedador ocurre a través de una superficie epitelial, como la piel o las mucosas de las vías respiratorias, el tubo digestivo o las vías urogenitales. Después de hacer contacto, un agente infeccioso debe de establecer un foco de infección, debe adherirse a la superficie epitelial y colonizarla, o penetrar en ella para replicarse en los tejidos. Las heridas, las mordeduras o picaduras de insectos que violan la barrera epidérmica ayudan a que algunos patógenos entren a través de la piel. En esta etapa muchos microorganismos se rechazan o se mantienen limitados por medio de la inmunidad innata, mediante diversos receptores codificados por la línea germinal que distinguen entre superficies de microorganismos extraños y células propias del hospedador, o entre células infectadas y normales. Estas respuestas no son tan eficaces como la respuesta inmunitaria adaptiva, que pueden ser más poderosas porque son específicas para un antígeno y así se dirigen con precisión contra el agente patógeno. Sin embargo, pueden prevenir el establecimiento de una infección. Si esto falla, pueden contenerla y evitar la diseminación del agente patógeno hacia el torrente sanguíneo, mientras se desarrolla una respuesta inmunitaria adaptiva. Cuando un microorganismo se establece de manera exitosa, un foco de infección en el hospedador, se produce una enfermedad. Los patógenos extracelulares se diseminan por medio de extensión directa de la infección por el sistema linfático o el torrente sanguíneo. Por lo general, la diseminación hacia el torrente sanguíneo solo ocurre luego de que el sistema linfático queda rebasado. Casi todos los agentes infecciosos muestran un grado importante de especificidad para el hospedador. Solo causan enfermedad en una o en algunas especies relacionadas. La inmunidad adaptiva se desencadena cuando una infección elude los mecanismos de defensa innatos o los rebasa y genera una concentración de umbral mayor que el antígeno. Después, las respuestas inmunitarias adaptivas se inician en el tejido linfoide local, en respuesta a un antígeno presentados por células dendríticas activadas durante la evolución de la respuesta inmunitaria innata. Las células T efectores específicas para un antígeno y las células B secretoras de un anticuerpo se generan por expansión y diferenciación clonales en el transcurso de varios días. Durante este periodo, las respuestas inducidas de la inmunidad innata, como la respuesta de la fase aguda y la producción de interferón, al final se liberan las células T que se dirigen hacia el sitio de la infección. Después de muchos tipos de infecciones, existe poca o ninguna enfermedad residual después de una respuesta adaptiva primaria eficaz. Aun con esto, en algunos casos la infección o la respuesta a la misma causa daño importante al tejido.
Si la respuesta inmunitaria adaptiva más tarde se debilita, estos patógenos pueden volver a surgir y causar infecciones sistémicas virulentas. Además de eliminar al agente infeccioso, una respuesta inmunitaria adaptiva previene una reinfección. Para algunos agentes infecciosos, esta protección es esencial absoluta, mientras que para algunas infecciones se reduce o se atenúa. Las respuestas inespecíficas de la inmunidad innata son necesarias para que se inicie una respuesta inmunitaria adaptiva. El establecimiento de un foco de infección en los tejidos y la respuesta del sistema inmunitario innato producen cambios en el entorno inmediato. Por lo general, en una infección bacteriana, lo primero que sucede es que el tejido infectado se inflama. Esto al principio depende de la activación de los macrófagos, residentes por componentes bacterianos como liposacáridos, que actúan por medio de los receptores tipo TROR sobre el macrófago. Las citocinas y las quimiosinas secretadas por el macrófago activado, en especial la citocina factor de necrosis tumoral, inducen muchos cambios en las células endoteliales de los capilares sanguíneos cercanos, un proceso conocido como activación de las células endoteliales. La inflamación también se produce por la activación del complemento. A medida que los monocitos maduran hacia macrófagos ísticos, quedan activados y a su vez las células inflamatorias adicionales son atraídas hacia el tejido infectado y la respuesta inflamatoria se mantiene y se refuerza. La respuesta inflamatoria puede compararse como colocar una bandera sobre las células endoteliales para señalizar la presencia de una infección. Las células dendríticas captan el antígeno en los tejidos infectados. Al igual que los macrófagos, se activan por medio de receptores inmunitarios innatos que muestran una respuesta a constituyentes comunes de patógenos. Estas células presentadoras de antígeno migran en dirección contraria al antígeno infectado mediante los ganglios linfáticos, junto con su carga de antígeno, y entran a los tejidos linfoides periféricos, donde se inicia la respuesta inmunitaria adaptiva. Llegan en grandes cantidades a los ganglios linfáticos de drenaje u otro tejido linfoide cercano, atraídos por las quimiosinas. Cuando las células dendríticas llegan a los tejidos linfoides, parecen haber alcanzado su destino final. Esas células a veces mueren en los tejidos, pero antes de esto su función es activar a los linfocitos T para un antígeno. Los linfocitos diferenciados están pasando de manera continua por los ganglios linfáticos, a los cuales entran desde la sangre a través de las paredes de las vénulas endoteliales altas. Las células T reconocen a los antígenos sobre la superficie de las células dendríticas, se activan, se dividen y maduran hacia células efectoras que vuelven a entrar a los tejidos. En el sitio donde se produce una infección local, los cambios inducidos por la inflamación en las paredes de las vénulas cercanas inducen a estas células T para que salgan del vaso sanguíneo y migren hacia el sitio de infección. Así, la liberación local de citocinas y quimiosinas en el sitio de la infección tiene como consecuencia de gran alcance, además de reclutar neutrófilos y macrófagos que no son específicos para un antígeno. Los cambios inducidos en la pared de los vasos sanguíneos también permiten que los linfocitos T recién activados entren al tejido infectado. Las citocinas producidas durante la fase más temprana de una infección influyen sobre la diferenciación de las células T CD4 hacia el subgrupo TH17. La diferenciación de células T CD4 indiferenciadas hacia las clases distintas de las células T efectoras CD4, TH17, TH1 o TH2 o subgrupos reguladores ocurre durante la progresión de una infección y depende de los efectos de esta última sobre las células presentadoras de antígeno. Las condiciones creadas por células dendríticas durante el contacto inicial, las células T con su antígeno tienen repercusiones sobre el resultado de una
respuesta inmunitaria adaptiva. Determinan las cantidades relativas de los diferentes tipos de células T que se producen. A su vez, los subgrupos de células T generados influyen sobre la magnitud de la activación de macrófago, la magnitud del reclutamiento de neutrófilos o eosinófilos al sitio de la infección y cuáles serán las clases de anticuerpos que predominarán. Los mecanismos celulares y transcripcionales que controlan este paso de toma de decisión en la diferenciación de la célula de CD4 se han definido mejor durante los últimos años. Está claro que las citocinas presentes durante la fase inicial de la activación de las células de CD4 influyen de manera importante sobre la diferenciación subsiguiente. Las células TH17 abandonan el ganglio linfático y migran hacia los sitios de infección distantes. Allí encuentran antígenos del agente patógeno y son estimuladas para sintetizar y liberar citocinas que influyen en varios miembros de la familia de la interleucina 17, como la interleucina 17A e interleucina 17E, conocidas también como interleucina 25. Una acción importante de la interleucina 17 en el sitio de infección es inducir a las células locales para que secreten citocinas y quimiosinas y atraigan a los neutrófilos. La presencia de las células TH17 específicas por un agente patógeno sirve como un amplificador eficiente de una respuesta inflamatoria aguda por el sistema inmunitario innato en sitios de infección temprana. El ambiente de citocina también influye para evitar que el sistema inmunitario muestre respuestas inapropiadas. Los mecanismos reguladores evitan que el sistema inmunitario monte una respuesta adaptiva perjudicial. Las señales proinflamatorias habituales no están presentes y las células dendríticas no se activan. En lugar de eso, parecen generar de modo activo tolerancia a los antígenos de las células T. Esas células dendríticas producen las citocinas de factor de crecimiento transformante beta, pero no las otras citocinas que pueden influir en la diferenciación de las células T CD4. El factor de crecimiento transformante beta por sí solo inhibe la proliferación y diferenciación de las células TH17, TH1 y TH2. Las citocinas producidas durante la etapa tardía de una infección influyen sobre la diferenciación de las células T CD4 hacia las células TH1 o TH2. Las células TH1 y TH2 fueron los primeros subgrupos efectores de CD4 que se identificaron y se analizaron. De cualquier modo, como se acaba de observar, no son las primeras que se generan en respuesta a patógenos. Las respuestas de TH1 y TH2 surgen durante infecciones prolongadas o crónicas, cuando la eliminación completa del agente patógeno requiere actividades efectores especializadas de estos subgrupos de células T. Las respuestas de TH1 son inducidas por virus y por bacterias, protozoarios, patógenos que pueden sobrevivir dentro de vesículas intracelulares de macrófagos. En el caso de los virus, por lo general la respuesta de TH1 es participar en la activación de las células T citotóxicas CD8, que reconocen células infectadas por virus y las destruyen. Las células TH1 también pueden inducir la producción de algunas subclases de anticuerpos de hemoglobina G, que pueden neutralizar partículas virales en la sangre y en el fluido extracelular. En el caso de las micobacterias y protozoarios como Leishmania y Toxoplasma, la función de las células TH1 es activar a los macrófagos a un grado tal que destruirá a los invasores. Las citocinas inducen y activan los factores de transcripción que llevan al desarrollo del TH1 y en parte el interferón. Inhibe la proliferación
de la célula Th2. Los linfocitos natural killer y las células CD8 también se activan en respuesta a infecciones por virus y algunos otros patógenos intracelulares, y ambas producen abundante interferón. Las células dendríticas y los macrófagos producen interleucina 12. Las señales que estimulan a las células dendríticas para que liberen interleucina 12 son las quimiosinas CCL3, CCL4, CCL5. Estas son producidas por muchos tipos de células activadas, como los macrófagos, las células dendríticas mismas y las células endoteliales. Esas quimiosinas se unen a los receptores CCR5 y CCR1 sobre las células dendríticas, lo que promueve la producción de interleucina 12 y atrae a las células Th1, que también aporta estos receptores. El desarrollo de Th2 es impulsado por un agente patógeno. Aún no se comprende gran parte de lo que se sabe acerca de cómo la inmunidad innata controla la respuesta adaptiva. Se basa en patógenos que manejan la respuesta de Th1. Para las respuestas de Th2, los mecanismos que enlazan a la inmunidad innata con la regulación de la respuesta de la Th2 adaptiva están menos claros y son poco controvertidos. Las células T CD4 indiferenciadas, activadas en presencia de interleucina 4, en especial cuando también hay interleucina 6, tienden a diferenciarse hacia las células Th2. Los mastocitos también son fuentes productores de interleucina 4 después de la estimulación y pueden migrar hacia órganos linfoides periféricos, lo que hace que sean posibles como candidatos para que sean una fuente temprana de interleucina 4. Otras evidencias indican que algunos ligandos de los receptores tipo TROL podrían suministrar señales hacia las células dendríticas que hacen que se produzcan las citocinas que favorecen el desarrollo de la Th2 o en lugar de las Th1. Las células dendríticas sintetizan más interleucina 10 y menos interleucina 12 cuando son estimuladas por algunos ligandos para los receptores tipo TROL, entre ellos las lipoproteínas bacterianas, peptidoglucanos y un carbohidrato derivado de las paredes de las células de levadura, en comparación con otros ligandos de los receptores tipo TROL. Por ende, estos ligandos podrían favorecer el desarrollo de la célula Th2. Por último, las evidencias sugieren que las células dendríticas pueden producir ligandos para las proteínas receptoras sobre células T, y la emisión de las señales de Notch aumentan la producción de interleucina 4 por células T indiferenciadas, lo que favorece el desarrollo de las células Th2.